Yo soy Norval Calvo, soy periodista, estudié también administración de empresas. Sin embargo, lo que me ha apasionado toda la vida ha sido el humor y específicamente lo que es el campo de la imitación de voces. Llevo ya casi 30 años de trabajar en el medio de la radio y la televisión y pues me encanta hacer ese tipo de programas y sobre todo llevarle un poquito de alegría a la gente a través de un humor serio pero responsable. Esa ha sido parte de la labor del programa Pelando el Ojo, que ya acaba de cumplir 15 años. Esto es un resumen de lo que ha sido parte de mi carrera. Don Norval Calvo, muchas gracias por hacerme el honor de estar en este programa. Es un gran privilegio y por supuesto va de frente, que es lo que toca. Me parece bien. Démosle. Más bien, gracias por invitarme, presidente, a compartir aquí en este programa y hablar un poquito de todo. Yo digo que, bueno, primero que todo, la disculpa al caso porque estoy medio difónico, pero vamos a ver cómo nos va hablando un poquito de todo. Y yo le comentaba ahora al inicio de que, bueno, que por la característica del trabajo de uno que anda haciendo programas de radio, que recibe llamadas de la gente, que anda en la calle y que de alguna forma es una radiografía del país, se da cuenta que algunas cosas que se dicen en el gobierno no son las que percibe la gente. ¿Por qué? Sí, porque uno no informa bien a veces, porque muchas cosas que hay que hacer requieren de etapas anteriores. Por ejemplo, un puente uno no lo empieza a hacer desde arriba, lo empieza a hacer desde abajo, diseñándolo. Entonces no es sino hasta que la obra tiene algún tiempo de madurez que la gente dice, ay, se estaban trabajando en ese puente. Hay diferentes razones. Y después porque hay mucha ansiedad y con buena justificación. La gente quiere ver obra y quiere verla rápido. Y algunas veces los proyectos toman un poquito más de tiempo. Va a salir todo, pero toma tiempo. ¿Se ha arrepentido en algún momento? Nunca. Estoy Perdón, feliz. ahí cuando se levanta y dice, mira, ¿para qué me metí en este enredo? No. A veces me siento muy cansado. A veces me siento triste. Otras veces me siento desanimado. Pero arrepentido nunca. Arrepentido nunca, porque es un gran honor, Norval. Ser presidente de un país es el honor más grande que uno puede recibir y yo me siento muy contento de eso. Y es tan difícil gobernar, presidente, porque yo, digamos, no sé, creo que me parece que es como lo más lógico, es una fórmula que es como muy sencilla. Tomar decisiones, ayudar a la gente pobre. En Guatemala llegó un humorista presidente, por el descontento de la clase política que existía en ese país. Y llegó un humorista a ser presidente de la República. ¿Por qué es tan difícil gobernar? Porque no depende de uno. Yo lo que digo es que si uno se toma en serio el trabajo que hace, cualquiera, no solo el de ser presidente, cualquier otro, desde ser lustrabotas a ser magistrado o a ser empresario o agricultor en serio, es difícil. Es difícil porque no solamente tiene uno que pensar en uno mismo, sino que tiene una serie de factores con los cuales tiene que lidiar. Un agricultor tiene que lidiar con la lluvia, un presidente tiene que lidiar con la economía internacional, un magistrado tiene que lidiar con una situación inesperada en un juicio. Y entonces uno tiene que estar preparado para prácticamente casi todo sin saber de todo. Sí. Entonces no es sencillo. No, sencillo no es. ¿Qué piensa de los memes, presidente, que le han sacado por todo lado? ¿Le molestan o le hace gracia? No, a mí me hace gracia. Hay alguno que me ofendió mucho, no por mí, sino por la investidura y por el personaje con que me compararon, o mejor dicho, en el que me mimetizaron. ¿Cómo se diría eso? Me memetizaron. Que fue una vez que me hicieron un retrato de Hitler. Y para mí eso es muy ofensivo por lo que representa Hitler. Pero todo lo demás, había uno muy bonito que me hicieron hace pocas semanas en donde parecía Pikachu. ¿Ah, sí? Y estaba bonito eso. Andaba buscando, estaba bonito. Amarillo con orejitas. Uno no tiene que ser mezquino y eso me parece que es parte de la responsabilidad también social de nosotros como comunicadores. Y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de su gobierno, que en este gobierno no ha habido casos de corrupción. Sí, así es. Como otros gobiernos sí ha habido. Ahora, que hay problemas, obviamente que hay, pero casos de corrupción no ha habido en este gobierno. Sí, no, gracias a Dios, y estamos muy empeñados en que no los haya, ¿verdad? Pues corrupción es tan humana que a veces uno dice, pues en algún lado debe haber, pero como escándalos grandes, como los que hemos visto en el pasado, por dicha que eso no se ha presentado, y hemos sido muy rigurosos, ¿verdad? E incluso a veces demasiado, en el sentido de querer prevenir hasta que se insinúe un caso de corrupción, que en el caso de este gobierno tendría un peso grandísimo por ser nosotros un partido en gobierno que ha insistido tanto
en el tema de la honradez y de la transparencia como un tema fundamental. No importa si invito a varios personajes, expresidentes, que quieren conversar con... ¿Hace cuánto no se reúne con los expresidentes? ¿Ha estado en alguna mesa redonda con ellos? No, en una mesa redonda con todos no. La última vez que estuve con ellos por separado fue para hablar sobre el plan fiscal cuando estábamos empezando esa tarea. Ajá. Don José María, adelante. Señor presidente, amigas y amigos, le quería preguntar si también a usted le han dicho mentiroso, carebarro, sinvergüenza y hasta hijueputa. ¿Se lo han dicho en la calle? ¿Y cómo usted también ha podido enfrentar ese tipo de cosas y si le molesta? Mire, me han dicho, bueno, a mi mamá me lamentaron una vez en la Avenida Central, un señor que pasaba, no quiso darme la cara, pero pasó y me lo gritó. Las otras cosas las han dicho o las han puesto por escrito en redes sociales. Generalmente en la calle lo que recibo son otro tipo de comentarios, más respetuosos. Pero las palabras que usted menciona, por lo menos me parece que indican a veces frustración de la gente. No es que me gusten, pero tampoco yo a estas alturas... ¿Le resbala? ¿Le resbala? No, no me resbala tampoco, me tomo las cosas de donde vienen. Trato de no perturbarme por ellas. Incluso hay algún señor diputado que ha llegado a utilizar otras palabras o ha llegado a mencionar cosas que me faltan, según él. Y frente a esas cosas, a veces hasta poesía he dicho. Oiga. Aquella tan bonita de José Martí, Cardo ni oruga cultivo una rosa blanca. Oiga, qué bien. Presidente, dime una cosa, ¿está satisfecho con el recorte de los pluses salariales? Sí. ¿O falta todavía meter tijera ahí? No, yo creo que falta y esos pluses reflejaban otro momento del país y otro momento de la economía. A mí me parece que se puede hacer mucho más avances. Hay que hacerlos con gradualidad porque muchos de esos pluses han sustituido salarios de buena calidad. Ajá. Y eso hay que reconocerlo también. Y me parece que hay pluses que no se van a poder quitar hasta que no se quiten salarios de privilegio, pensiones de privilegio y otras cosas que no afectan a tanta gente como los pluses o benefician a tanta gente como los pluses, pero que significan también privilegios de otro tipo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tenemos margen para hacer muchas mejoras. ¿Por qué este gobierno y los anteriores no han podido, digamos, unificar ministerios, instituciones que están en una dualidad de funciones increíble y que más bien lo que se hace ahí es hacer más grande el aparato estatal? Bueno, Costa Rica tiene una institucionalidad muy grande. Refleja también otro momento de la historia donde nosotros estuvimos creando instituciones. Yo creo que ha habido una dificultad de hacerlo, hasta incluso de tipo legal, ¿verdad? Se han creado leyes que amarran, se han creado normas que vuelven casi imposible el que se reestructure el Estado como debe hacerse en muchos casos. Y a pesar de que se han hecho esfuerzos, como en este gobierno, por ejemplo, en materia de convenciones colectivas, reduciendo las condiciones de esas convenciones para igualar los regímenes en el país de salarios, etcétera, pues el esfuerzo es muy significativo, cuesta bastante. Don Rafael Ángel Calderón también quiere hacerle otra pregunta. Muchas gracias por darme la oportunidad, señor presidente, de venir también yo a plantear de alguna forma alguna pregunta. Y esto viene en un contexto meramente internacional, en el sentido que qué va a pasar si Estados Unidos, con el nuevo presidente, está haciendo un viraje comercial de alguna forma. Y estaba leyendo que el Ministerio de Comercio Exterior de alguna forma está haciendo un replanteamiento ante una posible renegociación de un tratado de libre comercio con Costa Rica y sobre todo determinar cómo estaría actuando el gobierno ante una inminente fórmula del señor Trump de esta forma. Bueno, yo siento que en temas de globalización hay mucha tela que cortar todavía. La globalización no es el invento de un país, por muy grande que sea Estados Unidos, es una realidad en la que participan muchos países, está regulado por tratados, por convenios,
por lo tanto tiene un componente de legalidad internacional que para deshacerla requiere de muchos pasos, y a veces de mucho tiempo. Está fundamentalmente conducida por empresas privadas que planifican sus negocios a 10, 15, 20 años plazo. Es decir, que las consecuencias que tiene la acción de un gobierno puede tener efectos perdurables, entonces va a haber resistencia de muchas empresas para hacerlo. No vivimos en tiempos de monarquías absolutas. También los gobiernos tienen que tomar en cuenta a sus congresos, a sus senados, en el caso de Estados Unidos, a ambos. Por lo tanto, no digo que no tenga incidencia lo que pueda pensar un presidente o una administración, en los Estados Unidos o en cualquier lado, pero me parece que los efectos que eso pueda tener sobre un proceso tan complejo como la globalización es algo que todavía está por verse. Por supuesto que se pueden renegociar los tratados también, y hay procesos y tiempos para ello, y me parece que es factible que eso pueda ocurrir en algún momento, pero no por la ocurrencia de un presidente, sino porque las condiciones de ese propio tratado así lo permiten. ¿Cuál es la persona de confianza de don Luis Guillermo Solís que no sea su esposa? Es un grupo, Norman, no tengo un único consejero, un alter ego que sea el que me acompañe en todas mis decisiones. Ahí están las personas que están en mi despacho, por supuesto, mi jefe de despacho, Luis Emilio Jiménez, mi asistente personal, Verónica Fernández, mi jefa de prensa, Stephanie González, y después en el nivel ministerial, don Sergio Alfaro, don Mauricio Herrera, don Mariano Figueres. Es decir, hay un conjunto de personas. Yo soy más bien de equipo. Okay. Don Abel Pacheco sacaba la tarjeta roja, ¿de acuerdo? Así es. A quien no se amoldaba y a quien no servía. ¿Ha tenido que sacar usted tarjeta roja? ¿O qué saca usted? No, tarjeta roja no, pero ha habido cambios. Y ha habido cambios que son el resultado de un análisis más o menos objetivo, a veces doloroso, de que las figuras de un gabinete se desgastan, que las condiciones del gobierno cambian y a veces esos ajustes son estrictamente necesarios. Usted me preguntará, bueno, todas las personas que se han ido al gobierno se han ido fruto de ese proceso. Y yo le contestaría que no. Hay algunos que se fueron por razones personales que nada tienen que ver con condiciones objetivas. Pero sacarle un tarjetazo a alguien por razones de su desempeño como ministro no ha ocurrido. Don Miguel Ángel Rodríguez también se une a esta mesa redonda, señor presidente. Así que adelante, don Miguel Ángel. Amigas y amigos, señor presidente, ¿cómo le va? Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto, don Miguel. Usted sabe, señor presidente, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificó una absolutoria, en el caso mío, de Isel Catel. Duré un montón de años para que esto pudiera pasar. Esto, sin duda alguna, es un desgaste no solamente para las personas, sino también implica un gran costo financiero para el país. Ahora se está manejando en la Asamblea Legislativa un proyecto para cortar los procesos judiciales, que en promedio andan más o menos entre unos 7 años a 1 año. ¿Piensa usted el apoyo a esto? Para que se cumpla aquella premisa de que es justicia pronta y cumplida que no está ocurriendo. Muchas gracias. Sí, no, claro que sí. No conozco el proyecto de ley en detalle, pero el principio me parece absolutamente necesario en una democracia que se dice madura. Hay en el país, me temo, centenares, si no algunos miles de privados de libertad que están encarcelados incluso esperando precisamente tener un juicio. Algunos serán culpables, pero otros no. Y mientras ellos están en la cárcel pagando esa pena, ¿verdad? Perdiendo años y a lo mejor entrando en una etapa de deterioro emocional y físico, el sistema de justicia languidece y no resuelve. Y si los absolvieran al final, después de 2 o 3 o 4 o 5 años de estar en la cárcel, a mí me parece que es un factor que es intolerable. Don Luis Guillermo, ¿qué vamos a hacer con las presas de este país? ¿Qué vamos a hacer con las presas si no hay inversión en infraestructura, no hay inversión en infraestructura vial, no hay inversión en nada? No, bueno, a ver, inversión sí está habiendo, ¿verdad? Nosotros estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos que van a quedar todos ellos
invertidos al final de la administración en los puentes de la carretera de circunvalación, en la carretera Florencia-Naranjo, en los intercambios de la Lima y Taras. O sea, la inversión se está haciendo, no con la suficiente rapidez. Ahí está el debate sobre la platina. La platina va en febrero, Norval, y yo quiero que esto ocurra porque... Si no renuncia el ministro, dijo él. Así es. Tarjeta roja, diría el ministro. Se va el ministro. Pero además, miren, un país que está haciendo lo que está haciendo, por ejemplo, lo veo en el esfuerzo para atender los efectos del huracán Otto, que no podamos hacer un puente de 60 metros me parece absurdo. Tenemos la capacidad institucional para lidiar con una emergencia de ese tamaño y no podemos hacer un puente, me parece insólito. Pero, entonces, sí se está haciendo inversión, pero hay que invertir más. Hay que hacer el tren eléctrico. Hay que mejorar la conectividad por medio de los intercambios de buses y el pago electrónico para mejorar el servicio del transporte público. Lo que pasa es que tenemos una sociedad construida en torno a los carros. Sí. Y estas presas que vemos en Costa Rica, y no estoy diciendo, porque después no vayan a decir que me la estoy tirando de vivo, ¿verdad? Las veo yo en Nueva York, las vi en Seúl. ¿En México? En México, en Francia, en todos los países capitalistas de sociedad con economías de mercado tienen presas. ¿Por qué? Porque hemos construido, lo cual es una locura, sistemas en donde el carro es el rey, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a construir más, pero van a seguir habiendo presas. Porque cuantos más carreteras haga, si usted no quita los carros, pues van a llenarse de carros, eso es así. Y habrá que ponerlos en algún lado, entonces habrá que hacer estacionamientos, etcétera. Entonces el tema de las presas tiene mucho que ver con otra cosa, es con el modelo de desarrollo. Y ahí es a donde yo creo que tenemos que hacer más énfasis. Como le digo, hay países en donde hay tren eléctrico, metro, autobuses, interconexiones, y sigue habiendo presas, porque es un problema que tiene otro origen. ¿Cómo ve el PAC? Yo sé que usted no puede referirse No puedo. a nivel meramente materia política, pero nada más le hago la pregunta, si quiere la contesta. ¿Cree que el PAC gane después de este gobierno? No, es que de verdad no puedo hablar del PAC, POC, PIC, POC, PUC. Okay. No puedo, ninguno. Muy bien. Bueno, y yo creo que se está uniendo el último presidente aquí, el último expresidente, don Óscar Arias, que también tiene otra pregunta para usted. Adelante, don Óscar. Don Luis Guillermo, ¿cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo está, saludarlo. don Óscar? Buenas tardes. Yo estoy medio resentido de alguna forma con usted. Ajá. Déjeme decir. Yo lo tuve a usted en mi gobierno. ¿De qué fue? ¿De qué lo tuve? Se me olvidó. De jefe de gabinete en la Cancillería. Exactamente. Y recuerdo cuando fuimos a Roma, usted fue conmigo a Roma con don Otón Solís. Andábamos hablando ya referente a lo del plan de paz, ¿recuerdan? En Centroamérica. Así es. Y hay una foto muy linda ahí donde aparecemos en redes sociales, usted, este servidor y don Otón Solís. Mucha lástima, hubiéramos quitado esa foto a don Otón. Pero bueno. El asunto es el siguiente. Yo le quería preguntar, y eso es donde estoy medio resentido, que yo siempre gano en todo, pero usted me está ganando a mí en este momento a nivel de viajes, a nivel de cantidad de viajes. Yo estaba como de los presidentes que más han viajado en este país, y usted ya me pasó, señor presidente. Explíquele a la gente, ¿para qué se viaja tanto? Bueno, Muchas gracias por la respuesta. Con Muchas mucho gracias. gusto, con mucho gusto. Don Óscar. Mire, se viaja porque las obligaciones del presidente en un mundo como el actual, que es incluso diferente al que tuvo don Óscar en los años 80 e incluso hace 16 años, o 10 años, cuando inició su gestión. En el mundo actual se necesita tener un activismo internacional mucho mayor para buscar inversiones que están muy difíciles de lograr, para buscar oportunidades de generar empleo en el país, para establecer espacios donde Costa Rica tenga posibilidades de afirmar su agenda internacional. Y yo sé que este es un tema que mucha gente la ofende.
no hay manera de quedar bien cuando uno viaja, no hay forma. Las explicaciones no valen. Yo puedo indicar, por ejemplo, que fui a China a traer los 2 aviones que hoy nos están ayudando con la evacuación de nuestros conciudadanos en Barrio El Colorado, Y a la gente no se y le a la cree, gente no sí. le importa, porque va a decir, andaba paseando, sí. Pero ¿por Además, qué no lo los- dicen, presidente? ¿Por qué no le informan? Les mire, andaba en China porque andaba trayendo estos 2 aviones, aquí están. Entonces ya la gente No, dice, sí, sí. en algunos casos lo hemos hecho, también se hizo cuando estuve con el presidente Obama en Washington y la gente estuvo más contenta, pero hay viajes que no se pueden explicar en temas específicos como eso, los aviones o lo que se trajo de Washington, porque lo que se trae no es ni tangible, no se puede tocar, ni necesariamente se ve de inmediato, sino que son inversiones que se van a ver un año después, cuando ya todo el mundo se le olvidó que uno viajó y que parece que cayeron del cielo. Y no es así, sino que resultan de un esfuerzo sistemático, ¿verdad?, de contactos, la mayor parte de los cuales se hacen en el exterior. Yo creo que allí el ejercicio va a ser muy difícil de lograr, de lograr que la gente valore eso. No, la única manera es no viajando tanto, cosa que tampoco voy a evitar hacer, Ajá. ¿verdad? Solamente por quedar bien con el populímetro, porque tampoco eso Pasa a se puede segundo plano, garantizar. pasa de Sí, ahí. sí. ¿Le salió güero a don Otón Solís? No, Otón Solís es un político cuyo perfil y cuyas acciones son muy predecibles. Y, Pero él estaba con usted en campaña, ahí sí, por sí, todo claro. lado. Y él y ha sido como de los más diputado, fuertes. sí, pero yo conozco a don Otón desde hace mucho tiempo, sé cómo piensa y por lo tanto no me sorprenden muchas de sus posiciones. Yo no diría que salió güero, él está haciendo lo que siempre ha sido, un diputado muy aguerrido, que tiene opiniones muy definitivas, muchas de las cuales no comparto, otras que quizá comparta, pero no la forma como las dice, ¿verdad? Pero no, güero no, yo en eso pienso que uno asume las responsabilidades por lo que las personas son cuando tienen que serlo, pero además, don Otón no tiene por qué ser modosito conmigo. Al final no hubo ningún pacto entre él y yo respecto de su nombramiento como diputado en el primer lugar por San José, ni su apoyo a mi entonces candidatura. El país está en un proceso, digamos, de apuros económicos y de un gran déficit fiscal. La única salvación, a criterio suyo, es los impuestos, ¿verdad? Para el déficit fiscal, que es el único gran problema que tenemos. En realidad los apuros económicos se reducen, me parece a mí, al déficit y al desempleo. En los demás índices, Norval, estamos caminando bastante bien. Estamos creciendo al 4,5%. Sí, no, yo lo hago a mi nivel de déficit fiscal. Déficit fiscal, sí. no, Y en el déficit déficit me parece que no hay mucha alternativa. Hemos hecho todo lo posible que prometí además en campaña que íbamos a hacer. Estamos recogiendo más plata que nunca antes. Estamos invirtiendo mejor esa plata, reduciendo el gasto. Estamos mejorando la distribución de los recursos, combatiendo contra la pobreza. Pero aún así no nos da. Y nos faltan policías, y nos falta equipamiento para que los cuerpos de seguridad puedan operar bien, y nos falta plata para vivienda, en fin, no podemos enfrentar el futuro con los niveles de ingreso que tenemos en estos momentos. Los artistas nacionales han sido abandonados durante un montón de administraciones. ¿Por qué no hay un proyecto de ley aquí en Costa Rica, no sé, a ningún presidente se le ha ocurrido, de que una parte de un impuesto sea específicamente para ayudar a los artistas nacionales que cuando se retiran de su carrera, hablo de mariachis, hablo de cantantes, de grupos musicales, un montón de gente, y no tienen un seguro, no tienen un futuro por venir, porque su plata era nada más para poder, ¿cómo es? Coyol quebrado, coyol comido. Sí. En cambio, en otros países como México, hay una organización tan importante y un apoyo tan grande de parte de los gobiernos, donde no los abandonan. Gente aquí en Costa Rica como un Lencho Salazar, como un Gorgojo, gente que ha muerto sin nada. Bueno, don Lencho no, todavía por No, dicho. pero Lencho, que está enfermito y que está ahí con condiciones delicadas económicas y todo Así lo es. demás, y no hay algo ahí, una ley o un seguro para los artistas nacionales. Bueno, mire, esa es para su parte, retiro. eso es parte precisamente de lo que se puede lograr quizá con un poco más de ingresos de parte del Estado o con alguna reorganización de las pensiones en la caja. No son solamente los artistas, también hay un montón de personas en el país que están excluidos de los beneficios de una pensión. Exacto. Pero usted tiene razón, los artistas son particularmente discriminados. A mí me angustia mucho porque se gasta poco para hacer valer aquello que decía don Pepe Figueres, ¿verdad? De que para qué
tractores sin violines. Exacto. Y a mí me parece que eso es muy importante. Pero también tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos y el Estado no siempre cuenta con ellos. Presidente, me están indicando que ya se nos acabó el tiempo. Charita. De verdad que le agradezco mucho que me haya invitado. Lo disfruté muchísimo. Hablamos de todo un poco ahí, entre serio y en broma, al estilo como pelando el ojo. Y nada más para terminar, no puede faltar esta pregunta. Yo se la hice en el programa. Sí, claro. ¿Ya apareció el imitador? No, todavía no ha aparecido y hasta donde yo puedo imaginármelo, no va a aparecer porque no volvió a hablar de eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Que pase muy Gracias. bien. Con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Que estén muy bien.